Elbaf, ese arco tan esperado como en su momento el arco de Wano. No sé si os acordáis que desde Little Garden se sabía que íbamos a estar aquí algún día, aunque diría que incluso mucho antes, ya que Oda en sus primeras entrevistas reconoce que la razón del por qué le gustan los piratas es por justamente los vikingos, y esto se debe a que de pequeño le gustaba la serie animada de Vicky el Vikingo, y los representó como la raza gigante en su obra. Es más, hasta el primer pirata que conocemos en el manga, que es Shanks, tiene un barco estilo vikingo, que por cierto el anime no cuenta, porque inicia de forma diferente que el manga y este último es lo canon de la obra. Entonces, entendiendo esto, he decidido traeros el resumen de todo el arco de Elbaf, pero por partes, es decir, cada 15 o 20 capítulos más o menos, o más bien cuando vea que ya tenga suficiente para traer otra parte, que calculo que traeré al final como unas 5 o 6 partes. A ver, eso sí, no tenemos 100 capítulos del arco de Elbaf, que por cierto, ¿os imagináis que este arco se hace tan largo como Wano? Uf, en verdad lo dudo mucho, ya que solo estos primeros 13 capítulos ya hay muchísima información y trama, porque sí, no lo dije, pero el resumen empieza desde el capítulo 1127 hasta el 1139, y no os preocupéis que os he traído el manga color para que podáis entender mejor todo el resumen, que sé que os gusta mucho ver el manga color. Así que bueno, el caso es que cuando termine de traeros todas las partes, lo juntaré todo para traeros el resumen completito. Así que dicho esto, como siempre, regálame un likecito y una suscripción si aún no estás suscrito, que empezamos con el resumen de la primera parte del arco de Elbaf. Vamos a ponernos en contexto, que la entrada de este arco inicia de una forma extraña. Primero tenemos que comprender que Dory y Broggy, los dos gigantes que conocimos en Little Garden, junto a su tripulación, llegaron a Egghead para ayudar a los Mugiwaras a escapar del lugar. Por otra parte, Emmet, el robot ancestral, se encargó de detener al Gorosei, activando el nudo que Joy Boy del siglo vacío le dejó en caso de necesitar ayuda, y entonces eso sucedió. Los Mugiwara pudieron escapar de la isla del futuro en dirección a Elbaf y los gigantes le acompañaron hasta su isla natal. Eso sí, hay que tener en cuenta que Bonnie, Kuma y Lilith, que es la satélite de Vegapunk, también fueron con los Mugiwaras a dicha isla. Evidentemente, al escapar, lo tomaron como una victoria e hicieron un brindis con una gran fiesta entre ellos, sin Luffy, porque seguía debilitado por usar tanto su quinta marcha. En paralelo a esto, en la sede del diario mundial, o sea la base de Morgans, se encontraba discutiendo con Vivi, puesto que ella le estaba criticando constantemente por cómo tergiversaba las noticias con sus titulares, porque planeaba hablar de la noticia de Egghead posicionando a Luffy como el asesino de Vegapunk, a pesar de haber tenido informantes que le explicaron cómo fue lo que ocurrió realmente, pero eso es otro tema. No obstante, volviendo con los Mugis, en el Sunny se encontraba Franky, Jinbe y Zoro, hablando respecto a la situación actual de Luffy, pues este se encontraba triste por no haber cumplido lo que le prometió Vegapunk en el pasado de sacarle con vida de su isla. Por su parte, en el barco de los gigantes, como os dije antes, se encontraba Lilith, quien apenas estaba despertando tras haberse desmayado por el golpe que le dio Atlas antes del escape. Allí Nami, Chopper, Sanji y Usopp cumplieron con informarle de todo lo que pasó al resto de los satélites mientras ella estaba inconsciente, o sea, lo de que se sacrificaran para que se escaparan. Al enterarse de esto, Lilith empezó a llorar, aunque nosotros, los espectadores, sabemos que no están muertos, ya que se reconstruyeron y están en dirección a Wateria junto con el Punk Records, razón por la cual Oda se tomó esto con humor y saltó rápidamente a Luffy, quien se encontraba deprimido comiendo frutas gigantes. Lilith, por su parte, cuando se acercó hasta donde estaba, le comentó que realmente no había muerto Stella, que es el Vegapunk original, ya que al menos le salvaron a ella, que es parte del Vegapunk original, por lo que en teoría, entre comillas, Luffy sí que cumplió su promesa. Esto en mi opinión es debatible, pero aquí no importa mi opinión, así que lo tomaremos como cierto, ya que sirvió para que la banda de los Mugiwara ahora sí pudieran tener los ánimos para brindar junto a los gigantes, y mientras eso ocurría, alguien que no conocemos desde las costas de Worldland, o sea Elbaf, también estaba bebiendo algo mientras les esperaba. Cabe destacar que era una silueta, así que no sabemos realmente su identidad, aunque más adelante se revela. Por otro lado, en Mariejoa ya se empezaba a sentir el problema que les estaba ocasionando el ejército revolucionario a la Tierra Santa con el corte de las vías de suministros que ese lugar recibía, ya que vimos como varios tenrubitos ya no podían darse el lujo de comer lo que quisieran, e incluso algunos debían de saltarse alguna que otra comida, generando así un malestar tremendo entre los dragones celestiales. Recordad que esto fue gracias a Sabo, que les jodió totalmente, así que grande Sabo. Y sí, familia, puede que esto no tenga mucho que ver con la trama interna
taberna de Elbaf, pero recordemos que la trama de One Piece cada vez se hace más general, y no solo vemos la aventura de los Mugiwara en una isla específica. En Egghead, por ejemplo, vimos cómo pelearon Barba Negra y Shanks contra los supernovas. Digo esto no por lo que os diré a continuación, sino porque más adelante es probable que en otras partes os tenga que narrar cosas fuera de Elbaf, pero son parte del arco. Entonces, entendiendo esto, Dragon se encontraba en el reino de Kamabaka, reflexionando respecto al mensaje de Vegapunk, y decidió apresurarse en actuar antes de que la gente en el mundo se empezase a matar por quedarse con los lugares seguros, en otras palabras, antes de que ocurra la inundación que predijo el científico. Pero ahora sí, volviendo a los Mugiwaras, estos seguían con la celebración junto a los gigantes en su barco. En ese instante, Oimo y Kaishi, los gigantes contra los que lucharon en Enies Lobby, les contaron que tras haber salido de Water 7 se dirigieron a Little Garden. Allí se encontraron a Dory y a Brogy peleando a puño limpio. Otro recordatorio que os doy es que estos destruyeron sus armas cuando hicieron el Hakai al final de su arco. Pero bueno, el caso es que los subordinados lograron convencer a sus capitanes de detener su batalla para buscar nuevas armas en Elbaf, siendo esta la razón por la que regresaron a su isla de origen. Por otro lado, otro de los tripulantes le comentó a Zoro que debía de tener cuidado al beber la absenta, que era la bebida con la que estaban celebrando, ya que esta generaba alucinaciones si se consumía en exceso. Luego de haber visto esto último, Oda decidió hacer un salto temporal de 2 días, y ahora situándonos en el mismo frente, los piratas gigantes se encontraban nerviosos ya que los barcos de los Mugiwara había desaparecido. Debido a esto, no habían regresado aún a Elbaf, ya que ahora los estaban buscando, que por cierto tengo que aclarar que no todos los Mugiwaras desaparecieron junto a su barco, puesto que Robin, Franky, Brook, Jinbe, Bonnie y Lilith estaban con los gigantes. Y pues resulta que tras haber celebrado todos cayeron completamente borrachos y cuando despertaron ya uno de los barcos no estaba, y mientras eso pasaba cambiamos de lugar y sin contexto alguno vemos como Nami recién se despierta luego de que gritaran su nombre. Esta se encontraba vestida con ropa típica vikinga, pero estaba metida en un castillo de juguetes, cosa que la desconcertó muchísimo. Ahora bien, fuera de ese castillo donde se encontraba Nami había un pueblo con casas hechas de juguetes, o legos para que nos entendamos, desde el cual sus habitantes vieron cómo se generó un incendio en un bosque cercano. Esto les alertó y decidieron informarle al dios solar la situación. Por otro lado, se vio también cómo estaban derrotadas unas abejas gigantes y se escuchó como el dios Oreja, un conejo gigante, gritaba de dolor. Pero volviendo a Nami, este invocó a Zeus para que atacara a otra de esas abejas, y luego de quejarse y deambular por el castillo se cruzó con un erizo gigante, el cual asustó con sus gritos y le empezó a perseguir. Al correr, Nami acabó encontrándose a Usopp, quien estaba siendo mordido por un gato gigante. Justo en ese momento el erizo lo encontró, por lo que sacó su Zeus-Tac para golpearlo y electrocutarlo, haciendo así que se cayera encima del gato desde el balcón en donde estaba, electrocutándole a él también. Gracias a esto, Usopp pudo liberarse, y ambos escaparon puesto que ahora el gato estaba furioso con ellos. En ese momento Nami pensó y dedujo erróneamente que estaba alucinando producto a la bebida que tomó en el brindis, algo que ya le habían avisado, pero antes de que pudiera hacer algo más, el gato alcanzó a golpear a Usopp, haciéndoles caer hasta la parte inferior del castillo. Estando allí, este se transformó en un león, pero justo antes de que este les devorara, aparecieron Sanji, Zoro y Luffy para salvarlos golpeando el animal con un ataque triple, haciendo así que regresara a su forma de gato. Eso sí, todos ellos también estaban vestidos con ropa vikinga, y mediante la conversación que tuvieron después con sus dos compañeros se nos reveló que fueron ellos quienes pegaron a las abejas y eliminaron al dios conejo, ya que Luffy quiso comérselo, y bueno, lo que diga el capitán es una orden para los otros dos. Luego de esto todos se pusieron en marcha en la búsqueda de su barco para intentar reencontrarse con los demás. Mientras lo hacían, Luffy regañó a Usopp por no poder haber derrotado al gato gigante. Ay, por cierto, se me olvidaba, además de que todas las estructuras eran de ladrillos de juguetes, que básicamente legos, en la lejanía también se lograba ver un árbol gigante el cual la gente de allí lo identificaba como Yggdrasil. Dicho esto, el grupo no tardó en cruzarse con una persona que iba montado encima de un saltamontes, y esto la verdad es que no sé la razón, pero me hizo mucha gracia cuando lo vi, no me preguntéis por qué. Y pues esta persona les indicó que estaban en el país del dios solar. Y paramos aquí para daros un poco de contexto. Resulta que este era el sirviente del gato al que habían golpeado, y antes de que fueran descubiertos el grupo salió corriendo justo hasta donde el guardia les dijo que no fueran, es decir, al lado opuesto al del castillo. Luffy, quien iba primero, se golpeó en el camino, y es que parece que con lo que impactó fue con un espejo gigante que reflejaba el entorno, haciéndoles creer que el camino seguía. Al romperse, ellos pudieron ver el exterior, el cual era un cuarto gigantesco, y para que nos entendamos, alguien les tendió una trampa y los encerró en ese sitio. Finalmente se encontraron con Chopper, a quien liberaron ya que estaba encadenado, porque
como os dije, alguien les había metido dentro de una especie de caja gigante con paredes de espejos llena de humanos comunes a los que ese alguien les hizo creer que eso era un país entero y no una caja dentro de un cuarto, y ese alguien no era otro que ese tal dios solar. No obstante, antes de que pudieran hacer algo, apareció una serpiente, ratones y un cuervo gigante que les intentaron atacar, y sin mucho esfuerzo Luffy les enfrentó con su quinta marcha, rompiendo y quemando todo el lugar, que por cierto, curiosamente, después de usar su Gear 5 no se puso viejito. Quizás, y aquí entra en mi opinión, controla este poder al menos un poquito más a diferencia de Egghead y Wano, pero bueno, quién sabe, continuemos. Al escuchar todo ese ruido, al que se hacía llamar dios solar apareció. Este tenía un casco hecho con el cráneo de un alce, y al ver cómo destrozaron su habitación se molestó muchísimo y les empezó a perseguir. La banda aprovechó que estaba el gato al que golpearon cerca y se montaron encima suyo para escapar. Nami antes de hacerlo logró conseguir un mapa con los planos del sitio, y al observarlo descubrió que entre comillas ese país no era tan grande, así que se adentraron en él para poder escapar del cuarto en el que estaban. Por otra parte, el dios solar sacó una red de su bastón con el que intentó atraparlos capturando el gato, pero Sanji y Zoro lo destruyeron liberándolo, haciendo así que pudieran seguir avanzando en la dirección en la que querían ir, la cual era justo hacia la pared en donde estaba pegado el árbol gigante. Al estar por llegar a ella, Usopp disparó uno de sus proyectiles explosivos para intentar destruirla, pero fracasó en el intento, por lo que Luffy preparó un golpe con su cuarta marcha, la cual solo aplicó en su brazo y ya no en su cuerpo entero, y es una técnica nueva llamada Mini Gear 4, guapísimo por cierto. Por su parte, el dios solar estaba emocionado por ese episodio tan increíble que se estaba dando, ya que él estaba en una especie de roleo de que él era el dios y toda esa gente eran sus súbditos. Al escucharle, Nami se dio cuenta de que había sido él quien le cambió de ropa, y por ende, bueno, digamos que debió haber visto más de lo que debería de su cuerpo, por lo que se molestó muchísimo. Posteriormente vimos un flashback en donde se nos reveló la identidad del dios solar, y es que resultó ser el quien era el navegante de la banda de Hairudin, el miembro de la gran flota de los Mugiwara, y su nombre es Roat. Este se encontraba en Elbaf y no estaba contento con la decisión que tomó su capitán de doblegarse ante Luffy. Pero justo dio la casualidad de que su cuervo consiguió el Sunny mientras volaba por el mar y se lo llevó a Roat. Como los Mugiwara y los piratas gigantes estaban borrachos por beber tanto, no se dieron cuenta, por lo que cuando los tuvo en su merced usó su gas somnífero para mantenerlos dormidos y meterlos en su entre comillas reino, que en realidad es una caja, y así fue como llegaron hasta ese lugar. Y habiendo visto esto, volvamos al presente, ya que Nami rápidamente usó a Zeus para lanzarle un rayo gigante a Roat, con el cual le derrotó, y mientras eso pasaba, Luffy golpeó la pared con su ataque, haciendo así un agujero en ella por el cual lograron escapar hacia el exterior. Pero antes de ver el exterior, Oda hizo una pausa y nos hizo ir al frente del resto de la banda. Allí vemos todos los demás Mugiwaras que se pusieron de acuerdo y les pidieron a Dory y a Brogy que detuvieran su búsqueda, ya que el barco se había quedado sin provisiones, y eso sería problemático para todos en general, por lo que decidieron que confiarían en que el grupo que había desaparecido se las arreglarían solos y podrían llegar a Elbaf para reunirse con ellos nuevamente. Los capitanes gigantes aceptaron esto y dirigieron la embarcación hacia Worland, y mientras navegaban les llegó la noticia de que les habían aumentado las recompensas a 1800 millones de berries por participar en el incidente de Egghead. Por otro lado, Robin vio como en el titular de Luffy habían colocado una foto de él en su quinta marcha con una X en el brazo izquierdo. Recordemos que Vivi estaba en la sede del periódico, así que seguro que fue ella quien lo hizo para intentar comunicarle su ubicación. Tristemente, ninguno de los miembros de la banda que estuviera cuando ella era parte de la misma estaba presente en ese grupo, por lo que no entendieron el mensaje. Luego de esto, los gigantes de la tripulación les comentaron que Hairudin quería venir, pero que hubo un problema, y es que él es el hijo del rey, y que ahora en Elbaf las cosas estaban complicadas, ya que Loki, el otro príncipe hijo del rey Harald, asesinó a este último, que era su padre, y se había comido una Akuma no Mi legendaria, por lo que todos los gigantes tuvieron que unirse para capturarle, y que necesitaban gente allí por si acaso, por eso Hairudin se quedó en la isla. Y ahora, sabiendo eso, volvamos al grupo de Luffy, quienes salieron al exterior del castillo y vieron a un árbol gigante con el que este conectaba a través de un puente, el cual decidieron cruzar. De camino lograron ver desde la lejanía a otros dos gigantes. Estos eran Goldberg y Gert, otros dos miembros de la banda de Hairudin y también parte de la gran flota de los Mugiwara, quienes iban a visitar a Roat, ya que vieron cómo su cuervo traía entre sus patas a un barco, y comentaron que cualquier intruso en el reino de Elbaf sería tratado como prisionero para Roat.
confirmándonos que estábamos en la isla de los gigantes, y que también los Mugiwara estarían en problemas si descubrían que estaban allí, por lo que rápidamente estos se escondieron para no ser vistos por ellos, ya que los Mugis pensaban que estos tipos también les capturarían, cuando la realidad es que no. Luego de que se alejaran estos dos gigantes, los Mugis siguieron recorriendo el puente, pero Luffy sin contexto alguno se detuvo, ya que le pareció extraño una cosa, y es que sintió el rugido de alguien superpoderoso, por lo que decidió separarse de la banda para ir a descubrir de quién era, saltando del puente. El resto de la banda siguió el camino inicial, y Luffy eventualmente llegó a un sitio en donde estaba encadenado el causante de ese rugido, y pues resulta que este era nada más y nada menos que el príncipe Loki, con un aura descomunal y mucha imponencia, quien se presentó como el dios del sol que destruirá el mundo, dando inicio así a la trama principal del arco de Elbaf. Y bien, aquí podríamos decir que ya está empezando a ponerse interesante el arco, y si realmente lo estáis pensando, no estáis para nada equivocados, porque esto se va poniendo mejor con cada capítulo, así que continuemos. Luffy, al escuchar a Loki decir que está en Elbaf, grita diciendo que por fin ha llegado y que siempre quiso llegar hasta aquí, además de que es cierto que todo es gigantesco. Loki le dice: entiendo, bien por ti, y Luffy sigue hablando para sí mismo diciendo que si Usopp también se dará cuenta de que está en Elbaf. Loki le dice: oye. Luffy sigue hablando diciendo que si realmente este país es el más fuerte del mundo y si sigue en guerra, además que ahora que lo recuerda no sabe si el barco de los gigantes están bien y que además se lo pasó muy bien con ellos. Loki, al ver que Luffy no le presta nada de atención, grita con todo su ser a que ponga atención a lo que le está diciendo, y a mí esto sinceramente me hizo mucha gracia, ver como alguien imponente como Loki intentando hablar con Luffy y este último sudándole los huevos. Fue algo espectacular. Loki vuelve a presentarse como el dios del sol y que él es la misma persona de las leyendas que tanto hablan y que nadie puede decir nada sin su permiso, y en este caso se refiere a Luffy, porque según Loki, Luffy es un humano insolente. Por último le dice que, ok, ¿qué opinas sobre mi condición? Luffy le dice que, ¿qué pienso? Pues que estás capturado. Es aquí cuando Loki le dice que es muy listo y que sí, está capturado, y ciertamente nadie le gustaría estar capturado, ¿verdad? Más aún cuando él lleva 6 años atrapado y quiere ser libre. Total, y resumiendo la situación, Loki le quiere pedir el favor a Luffy de que le libere y a cambio le dará la oportunidad de aplastar a cualquier banda pirata que Luffy desee. Y por cierto, ya os digo que todo este momento es súper bueno e interesante. Lo digo porque estoy omitiendo varias cosas, porque por ejemplo vemos a Luffy tumbado en su barriga tranquilo y sin importarle nada, pero el caso es que Loki le sigue hablando y le da más contexto en donde se encuentran, y es que básicamente se encuentran en una zona llamada Inframundo y que en este lugar es donde están todos los criminales y gente peligrosa, entre ellos grandes y monstruosos animales. Luffy lo ve y dice que le trae recuerdos, y aunque no lo diga se refiere a los monstruos de la isla Ruskaina, donde entrenó con Rayleigh. Loki le sigue advirtiendo que no se meta con ellos o lo matarán, además de que hay personas que visten con ropa maloliente para que no les ataquen esos monstruos. Estas personas, que son humanos y no gigantes, dicen que no les diga cosas tan feas y que si tiene algo de valor esa otra persona, refiriéndose a Luffy, y si no lo tiene pues si lo pueden matar. Otro de esos humanos dice también que no quiere que alguien les desmaye de nuevo, y otro humano responde que es normal que no quiera, porque quién se iba a imaginar que el Yonko Wakagami no Shanks vendría a este lugar. Luffy, al escuchar a Shanks, se pone nervioso y quiere saber de qué se trata, pero mientras vemos eso, al mismo tiempo ya domó a todos los animales de la zona con su haki del conquistador, y Luffy los está acariciando. Muy tierno esta parte. Los humanos se sorprenden de que Luffy los haya domado, Loki también, y se pregunta que quién es este tipo. Luffy ni caso y le pregunta si Shanks estuvo aquí y si acaso lo conocen. Loki intenta picarle y le dice: ¿te refieres a ese pirata cobarde? Y Luffy, sin tiempo a reaccionar, activa el Gear Force y le pega un puñetazo súper potente a que a duras penas Loki pudo esquivar. Loki le dice que se espere, que solo era una broma. Luffy se detiene y vuelve a su forma base y le dice que ni se le ocurra volver a hacer este tipo de bromas. Loki dice que no se puede mover, que si no la cosa cambiaría, y en su mente piensa que cuando lo liberen lo va a matar. Luffy responde que si no se puede mover, entonces que no diga esas cosas o lo aplastará contra el árbol que tiene detrás. Después de toda esta situación, Luffy le pregunta: entonces, ¿es eso cierto? ¿Shanks estuvo aquí? ¿De qué estuvisteis hablando? Y si todavía sigue en Elbaf. Loki dice que no se lo piensa decir tan fácil. Cambiamos de sitio, ahora vamos donde están Nami, Usopp, Sanji y Zoro, que ven como Roat está detrás de ellos, mientras que a su vez también Gert y Goldberg van corriendo tras Roat.
Zoro decide frenar todo esto cortando todo el mundo, pero Usopp le dice que no, que tal vez pueden ser amigos de Dory y Brogy, así que deciden ir directos hacia el pueblo de Elbaf que hay encima de ellos. Cambiamos de nuevo de lugar y ahora vamos con Hayreudin, que al fin aparece y han capturado un alce gigante porque su carne está muy buena y se lo quiere dar a Luffy y a los demás por haberle salvado su vida en su momento, es decir, en Dressrosa. Volvemos al barco donde están los demás Mugiwaras, que aquí pasa algo interesante y es que Brook le cortó el pelo a Robin porque ella se lo pidió. Robin dice que le gusta mucho el trabajo que hizo, Franky dice que le trae recuerdos ese peinado y Jinbe dice que le queda muy bien. Robin le da las gracias a Brook y este último dice que se alegra de que le guste. Brogy dice que ya entiende la situación, que ese peinado es el mismo de cuando estaba con Saúl, y así es, gente, Robin se puso este peinado para que Saúl le reconozca. Y al fin vemos cómo ya poco a poco se acercan ellos también a las costas de Elbaf, pero mientras eso pasa hay una persona diciendo que Saúl se ha desmayado, y ojo con esto que no es lo que pensáis, más adelante entenderéis la razón. El caso es que como los barcos se están acercando, hay un niño que ya conocimos antes llamado Colon gritando que se paren aquí para ir a la taberna a beber un trago, pero Dory y Brogy dicen que no por ahora. Entonces el niño entra en el bar y le dice a la tabernera que irá con ellos porque quiere conocer a Luffy, puesto que hace poco se hizo Yonkou y además de que Shanks le dijo que no olvide nunca el nombre de Mugiwara no Luffy. La tabernera le dice que vale, pero que agarre la comida para él y su padre, y también para una mujer llamada Ripley, que es la comida favorita de ella. Colon acepta y se va del bar, y vemos como el barco de los gigantes llamado Great Eric se acerca a un gigantesco arcoiris que está conectado en el mar, yendo directo al segundo nivel del árbol gigante de Elbaf. Este arcoiris fue hecho por una cosa llamado Painter. Al navegar por encima del arcoiris, Robin, Franky, Brook y Jinbe se sorprenden mucho por la situación. También Bonnie se emociona y Lilith dice que es extraño y precioso a la vez. Los gigantes nos cuentan cómo funciona esto y que realmente se puede hacer este tipo de cosas en Elbaf, y todos reaccionan de diferentes maneras, aunque lo interesante aquí es que Jinbe dice que Luffy le encantaría ver esto. Volvemos con los otros Mugiwaras y aquí pasa algo raro, porque Gert y Goldberg siguen persiguiendo a Road, pero al mismo tiempo ven a Luffy subiendo de un salto desde el inframundo hasta donde están ellos. Aquí descubrimos que Gert, la gigante rubia, le encantan los humanos, porque para ella son súper adorables, pero Luffy para ella lo es aún más, porque según dice es una monada. Estos dos gigantes saludan a Luffy y este último salta a la mano de Gert, y los gigantes le preguntan que qué estaba haciendo allí abajo. Es aquí cuando Luffy recuerda unas palabras que Loki le dijo antes, básicamente de que no le cuente a nadie de que lo ha conocido y que tampoco hable de su promesa. Así que Luffy hace la típica cara de cuando miente y empieza a sudar mucho. Gert interpreta esto como que se ha traumado por ir al inframundo, así que deja de preguntarle. El grupo de Nami, Zoro, Sanji y Usopp ya han cruzado todo el puente y están en el bosque. Vemos como Road casi los alcanza, pero justo es golpeado en la cabeza por un árbol gigantesco que alguien cortó, por lo que su cabeza queda aplastada en el suelo. Esta trampa fue hecha por los Mugiwaras para que le dejen en paz. Sanji dice que ya está, que por fin pueden irse tranquilos, que él también tiene ganas de ver el país de los gigantes. Gert se da cuenta de que están allí los demás Mugiwaras y también Road. Este último se emociona al escuchar a Gert porque está enamorado de ella. Pero sin tiempo que perder, Gert y Goldberg atacan a Road de la misma forma que hicieron Dory y Brogy contra el barco de Kid, es decir, con un Hakoku, pero sin Haki, para castigar a Road. Finalmente Luffy se reúne con los demás. Sanji se emociona por ver a una chica gigante. Los dos gigantes, Gert y Goldberg, se presentan y se disculpan por lo que ha sucedido. Además, les dicen que son parte de la tripulación de Hayreudin y por ende son sus subordinados, porque son parte de la gran flota de los Mugiwaras y que a partir de aquí los van a escoltar hasta el pueblo. Luffy se emociona y le dice a Usopp que vamos, que van a ir juntos a ver el país. Usopp se emociona también y Dios, pelos de punta con este momento, porque lo que se viene más adelante es algo precioso. No obstante, cambiamos de lugar, porque vamos de nuevo al barco de los gigantes, donde Dory y Brogy explican el funcionamiento de la isla y veréis. La isla consiste de 3 niveles diferentes. Primero está el nivel 3, que está arriba de todo y se llama Mundo Celeste. Luego tenemos el nivel 2, que es en medio y se llama Mundo Solar. Y finalmente el nivel que ya conocemos por parte de Loki es el nivel 3 llamado Inframundo. A
Actualmente están en el mundo solar, donde viven muchas aldeas y es tan grande el sitio que es imposible verlo al completo, y justo la aldea de enfrente que están viendo los Mugis que están en el barco es el pueblo natal de Dorrybroggy. Y bien, aquí es donde digo que esta parte es preciosa, porque vemos un panelazo de lo que es el pueblo donde viven los gigantes que conocemos y está guapísimo, pero es que encima vemos a Luffy sonreír genuinamente y Usopp llorar de emoción porque al fin pudo llegar a la isla que tanto deseó y que era en cierto modo parte de su sueño. Es en este momento que unas notas extrañas aparecen en los paneles del capítulo, parece como unos textos de unos libros que os lo leeré tal cual porque en sí es como un resumen de lo que van viendo los Mugiwaras, así que allí voy. La palabra enorme significa que algo es impresionante, pero ¿alguien podría hacerle justicia a la descripción de esa espectacular vista? Este es el reino de Worldland, en la isla de Elbaf, sin embargo es más conocido por su nombre coloquial. La gente se queda sin aliento al admirar el pasto, los árboles, las vidas, las flores, los insectos, peces y aves, todos quedan boquiabiertos ante el enorme tamaño de las cosas. Pero les digo algo, exploradores, que visitar este sitio va a ser toda una experiencia. No obstante, esta misteriosa tierra de Elbaf, donde todo parece ser genial, si tuviera que resaltar una cosa muy importante de este lugar, son estas palabras que recuerden no deben de echar en saco roto. No se queden mucho tiempo en esta tierra. Y bueno, aquí termina el texto que según pone aquí es de Louis Arnott, un personaje que ya nos mencionaron en el pasado en Little Garden y que a día de hoy seguimos sin saber quién es, pero supongo que más adelante nos darán más detalles. Asimismo, mientras os leía el texto vemos diferentes reacciones de todos los Mugiwaras al interactuar con el lugar, que si estáis viendo las imágenes estaréis viendo también los paneles. Y vale gente, aquí empieza un flashback sobre Nico Robin, y os preguntaréis ¿por qué? Pues luego lo entenderéis, ya que sin contexto alguno nos muestran diferentes reacciones y puntos de vista de varios personajes. Por ejemplo, parece ser que Spandine fue quien culpó a Robin por el hundimiento de los buques de la marina y por la destrucción del barco de los civiles, que si no os acordáis en realidad fue Akainu. Luego de eso vemos a Robin cómo huye de todo el mundo y de diferentes islas. La verdad es que es un flashback muy triste, porque Robin al ir a una librería en un mapa dibuja a Ohara y le echan la bronca, también está comiendo en una basura junto a un perro, asimismo vemos como mucha gente le insulta y la repudia al punto de querer tirarse ella de un puente por no aguantar tanto sufrimiento, pero antes de hacerlo recuerda a su madre y a Saúl y termina por seguir con vida. Total, hay mucha tristeza en esta parte, ya algún día os traeré la historia al completo de Robin y hablaremos de esto. Todo este flashback es para prepararnos para lo que se viene más adelante, por ahora sigamos con todo lo de Elbaf. En el presente actual, el barco de los gigantes finalmente atraca en el embarcadero de la aldea. Todo este lugar está rodeado de nubes islas, que funcionan como si fuese agua. El grupo de Luffy también llega a la aldea en un barco de remos volador. También está Gert y Goldberg, y bueno, también el Sunny va en ese barco, ya que Goldberg lo tiene sujetado con sus brazos como si fuese un juguete. Luffy está contentísimo y Usopp maravillado por todo lo que están viendo, como por ejemplo el barco con el que vino, ya que flota con las nubes. Lilith menciona que el clima que tiene Elbaf es perfecto para que pueda coexistir todo tipo de tecnologías, y finalmente todos se reúnen a la aldea. Nami se fija en el nuevo look de Robin y le dice que está preciosa, y Robin dice que todos se han vestido perfecto para la temática que hay en la isla. Hairudin al fin saluda también a los Mugiwara y presenta a todos sus nakamas, además que vemos que está Road crucificado. Hairudin sigue hablando y dice que todos sus nakamas desde ahora son también sus subordinados, y Luffy le dice que ya le dijo que no quería subordinados, pero Hairudin por su parte dice que le da igual lo que le diga, que hacen esto porque quieren, y se ríe. Además comenta que ya saben que derrotaron a Big Mom, la noticia estuvo por todo Elbaf, y Gert se pone triste porque dice que ella en el pasado era su amiga. Recordad que se criaron juntas con Madre Carmel. A partir de aquí todos quieren celebrar un banquete por los reencuentros, pero Gert le dice a Robin que Saúl la está esperando en la escuela de la aldea, ya que le quiere enseñar la biblioteca, por lo que Robin planea ir sola hasta allí, pero los Mugiwaras le dicen que quieren acompañarla. Entonces Gert se lleva a todos con el barco que vuela llamado Sval y van directos hacia el lugar. Durante el camino Gert explica que Saúl ahora es profesor y enseña historia a los niños. Usopp se sorprende que los gigantes ahora estudien. Gert sigue explicando que Saúl se centra en enseñar historia y da explicaciones
explicaciones de varios libros importantes. Así que después de la conversación llegan al sitio y nos muestran un gigantesco manantial de agua. Es tan grande que parece literalmente un mar. Sobre este manantial también hay una gran casa encima de una gigantesca rama, y también hay algunas cascadas que caen de la rama. Nami no da crédito a lo que está viendo y dice que como que manantial si es una playa entera. Gert le confirma que así es, como hay partes del árbol que se han fosilizado y erosionado, eso hizo que se crease la arena que hay, y que las mareas ni suben ni bajan, pero tienen olas creadas por las grandes cascadas. Nami dice, ya veo, es básicamente como el mar, y Luffy dice, vale, entonces vayamos a conocer a ese hombre. Nami lo detiene y le dice que no, que primero debe de reencontrarse con Robin, y esta última dice que se está poniendo muy nerviosa y por ello su corazón está latiendo muy rápido. En ese mismo instante, un gigante va directo hacia los Mugiwaras a decirles que Saúl se ha desmayado y que no se puede mover, dando a entender que está en la playa. Los Mugiwaras se empiezan a enfadar, pero no literalmente, sino que les fastidia que justo en este momento le haya pasado esto, pero Robin se ríe sabiendo que no es lo que los demás piensan y dice que Saúl es muy tonto, de forma cariñosa. Robin empieza a caminar por la playa y allí está Saúl desplomado en el suelo junto al agua, y mientras Robin poco a poco se acerca sonríe al verle, y Saúl al ver que se acercó demasiado le grita para asustarla. Este momento es exactamente el mismo panel que cuando Saúl conoce a Robin, es decir, un paralelismo. Por eso Robin se reía, porque sabía que Saúl iba a recrear el mismo encuentro que tuvieron la primera vez. Robin ni se inmuta y Saúl después de gritar se ríe con su forma de reír rara de siempre, es decir, el de sí sí sí. Robin le dice que su risa sigue siendo igual de rara. Saúl dice que es muy torpe y que no sabía cómo debía de comportarse en el momento de su reencuentro, así que decidió hacerle una pequeña broma para divertirla. El caso es que ahora Saúl le comenta que se parece mucho a su madre y que está muy guapa. También cuenta que escuchó el mensaje de Vegapunk que hizo el mundo, y bueno, que total, habla de muchas cosas que a nadie le importa porque está muy nervioso el pobre Saúl. Pero amigos y amigas, no os preocupéis porque estamos a punto de presenciar un momento súper emotivo, pero antes un poco de contexto de lo que le pasó a Saúl. Básicamente nos cuenta que después del incidente de Ohara, Saúl explica que se despertó estando ya en el mar, así que creyó que todo el fuego que había y que destruyó la isla también derritió el hielo que Kuzan le atrapó. Debido a esto sufrió varias quemaduras por todo el cuerpo, por eso ahora en su cara tiene cicatrices. Robin al escuchar esto le corta instantáneamente y le dice, no quiero seguir hablando de cosas tan tristes. Ahora bien, Saúl, por favor, felicítame por haber sobrevivido todo este tiempo. Saúl se ríe y dice que claro que sí, que obviamente lo hará. Una niña de esa edad perseguida por todo el mundo, evidentemente lo has hecho genial, Robin. Felicidades por haber sobrevivido durante estos 22 años y llegar hasta aquí. Y bueno, es aquí cuando Robin y Saúl empiezan a llorar de felicidad y emoción mientras están abrazando. Robin dice que le ha echado muchísimo de menos y Saúl le responde que él también. Al final vemos como todos los Mugiwaras están llorando también al presenciar este momento tan emotivo y feliz, aunque Luffy está sonriendo orgullosamente y felizmente por el reencuentro que tuvo su arqueóloga favorita, y como siempre Zoro está serio pero contento y Jinbe más de lo mismo. Después de todo este momento tan bonito vemos como Luffy va hacia Saúl y le saluda con la pose típica que suele hacer Jinbe, es decir, de Yakuza, y de hecho os digo que Luffy se lo copia. Aquí muchos en el fandom pensamos que Luffy respeta tanto a Jinbe que lo toma como referente cuando toca ser serio. Es algo genial en mi opinión. El punto es que Luffy le dice, viejo Saúl, hace mucho tiempo usted fue el salvador de uno de mis nakamas, por lo que es mi deber darle las gracias por las molestias causadas. Sanji le pregunta de dónde aprendió a decir eso. Luffy sigue intentando agradecerle a Saúl, pero Robin le corta y dice, este es Luffy. Muy graciosa esta parte, ya que no dejan a Luffy ponerse en serio. Saúl dice que claro que lo conoce, porque Luffy es súper famoso, además de que se alegra de que haya conocido a buenos amigos, es decir, que al fin encontró a esas personas que le protegerán, ¿verdad? Y dice Robin que sí, que son sus nakamas y que van a proteger a alguien como ella. Toda la banda de los Mugiwaras lloran de nuevo porque les llena de orgullo de protegerla, y Saúl les agradece muchísimo. Cambiando un poco la situación pero manteniéndonos en el mismo lugar, Lily también se presenta como Vegapunk, ya que ella y Bonnie también vinieron a ver a Saúl. Luego de esto, Lilith le pide el favor a Jinbe de sacar una máquina del barco, y es una cápsula que tiene una pegatina con la palabra Vega. Jinbe le pregunta que qué es, porque esto es lo que llevaron de Egghead por las indicaciones que le dio Vegapunk, y Lilith dice que es ella. Luffy se sorprende y dice que sí es otro clon. Lilith dice que así es, que a diferencia de ellos, los satélites, esta es una réplica
completa y que ese Vegapunk que está dentro es el que estuvo en Elbaf hace 20 años, ya que hubiese sido sospechoso para el gobierno mundial que de repente Stella desaparezca del Labo Phase durante varios meses. Por último, dice Lilith que se quedará en la isla para construir un nuevo laboratorio para revivir a Vegapunk con el cuerpo clonado y además para curar a Kuma. Bonnie, al escucharla, se pone súper contenta. Los gigantes empiezan con el tour para enseñarles a los Mugiwaras la escuela, y Robin, Saul, Chopper, Lilith y Bonnie visitan la biblioteca del búho, pero antes de eso los Mugis se encuentran con niños gigantes y Usopp les pregunta que cuando sean mayores si también se harán a la mar para vivir aventuras y luchar contra la gente mala, pero los niños dicen que eso ya no se hace porque es peligroso. O sea, gente, para que nos entendamos, que se han vuelto cristalitos los gigantes, ahora se ofenden por todo y son gente tranquila. Asimismo escuchamos la voz de un adulto decir que eso está pasado de moda. Zoro se da cuenta de que esa voz no es de los niños, y Usopp se pregunta a qué se refiere que eso haya pasado de moda. Los niños advierten a los Mugis que se quiten de allí porque están encima de Ripley Sensei, y pues sí, parece que los Mugis están encima... A ver, espera, no literalmente, quiero decir... Sí literalmente, pero no mal penséis. Bueno, da igual, pensad lo que queráis. A lo que me refiero es que están encima del cuerpo de Ripley, que está en el suelo tumbada y Luffy en el pecho, por cierto, dato importante. Y se nos presenta a ella como la maestra de biología en la Academia Morsa. Esta gigante es preciosa y encima tiene un tatuaje de una línea que pasa por toda su cara. Usopp se disculpa por ello y Ripley dice que no se preocupe, que no pesa nada. De todos modos, sobre lo otro, lo de que está pasado de moda es porque hace 100 años los guerreros de Elbaf causaban estragos, pero esta era ya no es la era de la violencia, los saqueos y la guerra. Además, añade de que los niños que estudian en su escuela son más educados y pacíficos que otros niños de Elbaf, porque en su escuela siguen las enseñanzas y legado del difunto rey Harald. Y contexto, el rey Harald, que luego ya veréis su apariencia, quería que Elbaf fuese un país pacífico a diferencia del pasado, y así el país pudiese dedicarse al comercio y negociaciones en vez de la guerra. Es por eso que este rey no se llevaba bien con los ancianos del pueblo de Elbaf. Sin embargo, después de que su hijo la asesinara, Elbaf no ha vuelto a tener un rey. Ripley añade que ella pertenece a la última generación de guerreros, así que le pregunta a Luffy llamándole Capitán Kun que por qué no está en su forma blanca, que se moría de ganas por verla, y Luffy sonriendo le dice que esa es su forma más libre. Ripley dice que en la mitología de Elbaf se menciona un guerrero que poseía esa misma forma. Por otra parte, Robin, Chopper, Lilith, Bonnie y Saul llegan a la biblioteca del búho y antes de entrar Saul le cuenta a Robin qué pasó con todos los libros de Ohara y cómo pudo recuperarlos, que en parte fue gracias a Hairudin ya que le pidió ayuda y a sus nakamas, pero antes de que siga hablando más del tema le dice a Robin que vaya con cuidado con el libro que tiene en sus manos, y esto se lo dice porque al entrar en la biblioteca el libro empieza a crecer y se vuelve en un gigantesco libro. A partir de aquí ya estamos dentro de la biblioteca, una biblioteca que impone de lo grande que es, con muchísimos libros grandes que son justos los de Ohara. Todo libro que entra se hace enorme y Saul le dice a Robin que nunca pensó que llegaría el día para mostrarle todo esto. Robin empieza a llorar al recordar las palabras de Clover cuando conoció la biblioteca de Ohara. Más o menos sintió lo mismo al ver lo de ahora. Ahora sí, cambiamos totalmente de escena y nos vamos al inframundo, donde está Loki hablando con una persona llamada Mosa, aunque os aviso que aquí la traducción aún no está del todo certera, ya que en otras traducciones llaman a Mosa como Shaggy, pero nosotros por ahora lo llamaremos Mosa. Más adelante ya veremos cómo se llama realmente. El caso es que Loki habla con esta persona que habla de una forma muy educada y seria, aunque también parece muy tímido, de hecho ni siquiera sabemos si es hombre o mujer. Loki y Mosi no se conocen en persona, pero siempre han estado hablando por Dendemushi, puesto que Loki, al estar encadenado, tiene mucho tiempo libre y se aburre, y Mosa, como es su amigo, pues pasa el rato con él para que pueda sentirse algo aliviado por hablar con alguien. Loki le pregunta si sigue traumatizado por cierta horrible experiencia que le contó. Mosa dice que sí, que todavía tiembla con tan solo pensarlo. Loki le responde que si él estuviese allí habría matado a todos. Mosa dice que es extraño porque aunque Loki dé miedo y hable de forma que aterroriza a los demás, en verdad es una muy buena persona. Esto hace que Loki se enfade porque no le gusta que le digan que es buena persona. Y bien, cambiamos de sitio y nos vamos a los gigantes que están preparando la fiesta para cuando lleguen de nuevo los Mugiwaras. Brogy dice que la fiesta no empezó y por ello están bebiendo. Otros gigantes se enfadan con él diciendo que entonces que pare ya, porque están bebiendo demasiado. Sin embargo, de repente nos cambian de escena nuevamente y vemos como un rayo impacta potentemente en el castillo que hay en la aldea y aparece un círculo demoníaco
demoníaco en el Salón del Trono. Este círculo es súper parecido, o diría que exactamente igual que el que vimos en Egghead cuando se invocaron los Goroseis, y aparecen dos personas con túnicas negras y arrodillados en el círculo. La primera persona parece Shanks, ya que tiene la misma apariencia pero sin la cicatriz en la cara, y la otra persona es una chica cubierta de vendas y que solo se ve su ojo. Estos dos personajes emanan mucha aura e imponencia y parecen ser los caballeros de Dios, de los que habló una vez Dragon. Pero lo siento por cortaros el rollo, pero nos vamos de nuevo a otra escena. Esta vez volvemos a la biblioteca. Chopper y Bonnie están intentando leer un libro gigante y dicen que es difícil leer de esta forma, mientras que Saul presenta a un nuevo personaje, un animal, más concretamente un búho llamado Biblo, que es el director de la biblioteca. Saul no sabe cuándo llegó, pero lleva siglos viviendo aquí, y es que este búho es quien agiganta los libros porque consumió una fruta llamada Ikuikunomi, con el que puede agigantar cualquier cosa anorgánica. Por último, nos dice Saul que como los periódicos no llegan a la isla por no estar afiliada al gobierno mundial, los pocos que llegan es por los pescadores y gracias al búho pueden leerlo. Ahora pasemos al grupo de Luffy, que aquí vemos un momento gracioso ya que está jugando con un columpio gigante y está con los niños que están asustados por la potencia del columpio. Luffy se lo está pasando bien y Usopp también está con ellos y asustado de lo mismo, pero Nami pega a Luffy y a Usopp diciéndoles que si se dan cuenta de que están asustando a los niños. Luffy pide disculpas y Usopp dice que por qué le pega a él también, si él quería que también parase. Lo siento, pero este momento es súper gracioso. Los niños van a llorarle a Gert diciéndoles que han tenido miedo, y ojito porque Luffy se enfada diciendo que no les da vergüenza llorar por esto, que recuerden que son guerreros. Sanji le dice a Luffy que tranquilo, que estos niños fueron educados entre el amor y la nobleza, pero al decir esto ve como el niño que está entre los pechos de Gert sonríe, muy similar a cuando Momonosuke lo hacía con Nami y Robin, y Sanji se enfada diciendo que malditos niñatos que todos son iguales. Luffy le dice a Usopp que está decepcionado porque ahora los niños de la gran nación son unos cristalitos. Usopp dice que entiende su frustración, pero que ahora Elbaf sea un lugar pacífico no significa que sea tan malo. De repente aparece otro niño diciendo que al fin encontró a Luffy y va directo a atacarle. Luffy dice, pero no era un país pacífico esto. El niño dice que lamentará haber bajado la guardia y le pega un espadazo, que Luffy al poner su brazo se rompe la espada grande de madera y activa el Gear Third para pegarle un puñetazo, pero el niño lo esquiva a duras penas. Usopp se enfada con Luffy diciéndole que piense en lo que está haciendo y Luffy dice que no se preocupe, que ni siquiera quería darle, y dice Usopp que da igual, que eso puede provocar un incidente. Luffy se emociona y dice que al fin hay alguien con agallas. Los demás niños le gritan a Luffy que pare, que les está asustando y que detestan la violencia, y es aquí cuando el niño, que en realidad era Colon, el mismo chico que Shanks le dijo que no olvide el nombre de Luffy, dice que eso fue genial y que eso demostró por qué es un Yonkou. Los demás niños le gritan a Colon diciéndole que tampoco es bienvenido aquí porque es un delincuente, es decir, lo odian por ser violento, y Colon dice que se callen, que son unos debiluchos. Ripley le echa la bronca a Colon diciéndole que ya está de nuevo haciendo de las suyas, y aquí descubrimos que Ripley es la madre de Colon, ya que le da la comida que llevaba de la tabernera, que por cierto más adelante descubriremos quién es el padre, y no os lo vais a creer. Y es que os digo esto porque los demás se impresionan saber que justamente el hijo de Ripley no es como los demás gigantes, y Colon dice, pues ¿sabíais que mi padre es un humano como vosotros? Igual aquí no se dice quién es, se dice más adelante, pero las pistas son que era un pirata famoso e importante, capaz de someter a los guerreros de Elbaf. Ripley añade de que al ser un humano y encima menor, él no se quiso casar con ella, ya que él envejece antes. Total, que el grupo de Luffy va hacia la biblioteca y se encuentran con Robin y los demás. Ella le pide a Luffy si se puede quedar más rato aquí, y Luffy le dice que sin problema. Saul dice que no se preocupen, que los gigantes festejan como 3 días, así que hay tiempo para todo. Bonnie, Chopper y Lily también se quedan con Robin. Frankie dice que ahora que sabe cómo es la isla, quiere investigar más sobre el árbol Adam, ya que quiere averiguar si la madera de aquí es la misma que la del Sunny. Saul le dice que está bien, pero a diferencia de otros árboles Adam de otras partes del mundo, el de su isla es el más antiguo de todos. Luffy dice que entonces ya está decidido, así que va a ir para allí, pero Gert los detiene un momento porque se les olvidó darles algo, y es básicamente el outfit del arco a los Mugiwara restantes, que como veis en pantalla son estos. Nos movemos de lugar, ahora toca la trama de las dos personas misteriosas que, como dije, parecen ser parte de los Caballeros de Dios. Caminan libremente por la zona hasta encontrarse dos gigantes que estos piensan que son parte de la tripulación de los Mugiwara, pero obviamente no lo son. La chica misteriosa pregunta sobre Loki, lo hace sin miedo alguno, como si no le importase que la descubran, pero los gigantes se niegan a decirlo, así que la chica usa un poder extraño para someterles, y dice que si piensan que les preguntó algo, porque si es así, entonces están
equivocados, porque fue una orden. No vemos más sobre esa trama y nos vamos directo a la fiesta. Luffy y Usopp están juntos, festejando y divirtiéndose y además diciendo que al fin llegaron a la isla de sus sueños. Los otros gigantes agradecen también que hayan venido porque ellos, o sea los Mugiwaras, les ayudaron mucho en el pasado, entre ellos Dorribrogi, Hairudin y también Oimoi Kaishi. Todo está siendo súper bonito y emotivo, así que vuelven a dar la bienvenida a los Mugiwaras y dicen que aunque sean pequeños jamás podrían subestimarlos, ya que además de que todos sean fuertes también está Luffy, un gran pirata en la actualidad y reconocido mundialmente como Yonkou, porque pudo derrotar a Kaido y Big Mom en el gran incidente de Wano, por lo que siguen festejando y haciendo brindis y kanpais, lo típico que siempre se hace en cada fiesta de One Piece, y nos revelan algo que ya sabíamos o al menos intuíamos los más frikis de la obra, y es que uno de los nuevos piratas gigantes, subordinado de Hairudin y por ende de la flota de Luffy, llamado Stansen, es el mismo que estuvo en la casa de subastas en Sabaody y que fue salvado por Luffy y Rayleigh. Según él, está muy contento de estar bajo el mando de Luffy, porque fue quien le salvó en el pasado, y Luffy dice: ya veo, me alegro de haberte ayudado. Finalmente se une a la fiesta un gigante que ya conocimos en el flashback de Big Mom, llamado Yarul, uno de los dos ancianos importantes. El otro murió porque lo mató Big Mom, no sé si os acordáis. Este anciano es gigantesco y tiene atravesado en su cabeza una espada. Luffy se queda impresionado por eso y lo menciona, pero Yarul dice: bueno, menos mal que tuve la suerte de tener un casco. Pero Luffy dice: ¿qué mierda dices? Que lo tienes atravesado. Otro momento que me ha hecho muchísima gracia, la verdad. Y vale gente, a partir de aquí voy a agilizar el resumen, ya que hay varias interacciones, algunas más importantes e interesantes que otras, y creo que es mejor que me enfoque solo en lo importante, así que continuemos. Volviendo a la fiesta, seguimos viendo a Luffy, que por cierto ya está comiendo la carne de alce que Hairudin y el resto de sus compañeros cazaron para él. Los gigantes que le rodeaban continuaban celebrando e interactuando con los Mugiwaras. Yoru les explicó que la mayoría de los que llegaban a Elbaf se creían que el inframundo, es decir, el sitio más bajo de la isla, era todo el reino, y eso hacía que se asustaran y huyeran debido a la hostilidad de ese ambiente. Por su parte, Usopp no perdió el tiempo y les hizo creer que fue él quien derrotó a Oars, quien era bastante temido por los gigantes de las generaciones pasadas debido a su ferocidad. Sanji estaba maravillado con la apariencia de los gigantes mujeres, y por otro lado algunos otros habitantes se sorprendían al ver a Jinbei, ya que no estaban familiarizados con la raza de los Gyojins. Esto dio a pie a que le preguntaran a Brook cuál era su raza tras ver que era un esqueleto, a lo que el músico les explicó que no era de ninguna raza especial, y procedió a tocar sus canciones. Zoro y Nami comentaban lo interesante que les pareció lo poco que conocen los gigantes del mundo exterior, pero su conversación fue interrumpida por Road, quien apareció con muchos moratones para disculparse por lo que les hizo al principio del arco. Zoro aprovechó la oportunidad para responderle que no había problema, sin embargo le dejó bien en claro que de no haber sido porque Usopp le detuvo, ahora no tendría su cabeza pegada en el cuerpo. Tras esto todos se burlaron de Road, ya que nunca tuvo ninguna oportunidad de derrotarle. Gert les dio permiso de liquidarlo la próxima vez que le causaran problemas, y esto hizo que Road les comentara acerca del sueño que todos tienen de convertirse en el dios del sol, siendo este una especie de divinidad legendaria que posee un objetivo distinto según a quien se lo pregunte. Algunos dicen que es quien gobierna el reino, otros que es el dios de la liberación, otros contrario a ello piensan que es el dios de la destrucción, y algunos comentan que es el dios de la risa. Vamos, que no se ponen de acuerdo en qué es lo que representa el dios del sol. Todo esto generó una pelea entre los gigantes y Yarul aprovechó para explicarle a Luffy que esa confusión se debe a que existe una leyenda escrita en unos textos llamados Harley, pero como los mismos están grabados en un idioma antiguo, las interpretaciones de estos pueden variar. Además, Yarul le dio más contexto a Luffy acerca de lo que decían los Harley, pero en eso profundizaremos un poco más adelante en el vídeo. De momento quedémonos con que mencionó a Nika, y eso hizo que Luffy recordara que Bonnie también le llamó así. Tras ello, Yarul describe a Nika como un tipo de cabello blanco que se ríe a carcajadas, cosa que hace que Luffy entienda por qué la identifican con ese nombre. Sin embargo, reniega que tenga algo que ver con él. No obstante, la conversación se interrumpe porque interviene Hairudin, quien comenta que todos esperan la llegada de Nika, y Yarul complementa esto diciendo que Loki, al intentar convertirse en esa figura, ocasionó la muerte de su padre Harald. Luffy, al escuchar de Loki, preguntó si era un buen tipo, a lo que todos le gritaron que no, comentando también que a Harald le advirtieron de una profecía que decía que uno de sus hijos le acabaría matando. Tras ello nació Loki y empezaron a haber problemas. La madre de Loki falleció tras dar a luz, luego nos dicen que Big Mom ocasionó el incidente del solsticio de invierno, algo que ya sabíamos, y más adelante Loki domó las bestias que vivían en el inframundo y azotaba pueblos con tan solo 10
10 años, ocasionando así muchas muertes inocentes. Harald, por su lado, intentaba conectar a Elbaf con el mundo exterior a través del comercio, pero no lo logró, ya que antes Loki provocó su muerte. Luego se comentó que hace 6 años intentó escapar de Elbaf iniciando su travesía por el mar como pirata, pero Shanks le capturó y le devolvió el reino. Al escuchar de Shanks, Luffy se emocionó, y todo esto hizo que Zoro se lo llevara a las afueras de la fiesta, ya que sospechaba de él. Allí Luffy le comentó la promesa de Loki que le diría dónde estaba Shanks si le llegase a liberar, cosa de la que Zoro desconfiaba, pero antes de que pudiera hacer nada apareció Nami, quien se ofrece a acompañarles, que en verdad lo hace para ver si hay tesoros en el castillo. Rápidamente todos abordan un barco volador que manejaba Roat porque él ahora es el nuevo esclavo de Nami, razón por la cual accedió a llevarles al castillo real y a no decir nada de lo que hicieran allí. Después de este momento nos vamos al inframundo. Loki conversaba con los dos personajes misteriosos. Resulta que estos le ofrecieron al príncipe convertirse en un caballero de Dios, confirmando que ellos también lo son, invitación que Loki rechazó, ya que no quería convertirse en un tenrubito, puesto que les consideraba basura. El personaje parecido a Shanks le preguntó a la chica, que por cierto ya no revelan su nombre y es Gunko, si tenía algo de información de Loki, pero esta le respondió que no, debido a que ningún agente logró acceder al reino anteriormente. Acto seguido aparece un lobo gigante amigo de Loki, pero al acercarse a Gunko ella usó sus poderes para capturarle, emitiendo flechas desde su brazo, con las cuales ahorcó a la bestia. El personaje parecido a Shanks aprovechó la oportunidad para intentar amenazar a Loki con eliminarlo para que cambiara de opinión. Sin embargo, Loki le dijo que aceptaría el destino de su amigo y que se tragaría toda su ira para luego destruir el mundo con ella, que por cierto, epiquísima esta parte. Pero, volviendo al castillo del rey, tras enterarse por medio de Roat que el conflicto en donde Harald murió fue hace 14 años, el trío de Mugiwaras encontraron la puerta principal rota desde el interior. No obstante, no le dieron mucha importancia, ya que estaban centrados en conseguir la llave y algún que otro tesoro por el camino. Al adentrarse en el palacio encontraron todo bastante destruido y el daño ocasionado con los restos de la batalla que ambos miembros de la familia real tuvieron en el pasado, demostrándose así el poder que tenían. Luego de esto llegaron a una gran sala repleta de esqueletos de gigantes, los cuales fueron guerreros que murieron ese día. Sin embargo, entre todos ellos se encontraba también una gran calavera con cuernos. Este era un gigante ancestral. Roat aprovecha para explicarle a Luffy que entre los habitantes de Elbaf también habían gigantes ancestrales. De hecho, el propio rey Harald, que tenía sangre de esta tribu, y eso se deja ver en un gran retrato de esa sala. Allí tanto nosotros como los Mugiwaras vieron que en su cabeza habían dos grandes cicatrices, los cuales quedaron luego de que se arrancara sus dos cuernos, siendo esta otra demostración por su parte de querer dejar sus costumbres barbáricas originarias, ya que recordemos que Harald quería hacer que Elbaf pasara de ser una nación guerrera a una comerciante. Luego de esto, Roat explica que por haber matado a Harald, Loki se ganó el odio de todos en el reino, específicamente de Heirudin, quien de hecho es su hermano, ya que resulta que él nació de otra madre, la cual no es perteneciente a esa misma nación, razón por la cual no lo aceptan como su sucesor de su padre, pero a pesar de ello Heirudin se ganó la buena voluntad de algunos como Roat al ser muy amistoso, ganándose su respeto al proclamar como su objetivo unir todas las tribus de gigantes, convirtiéndose así en su rey. Al escuchar esto, Nami y Zoro recuerdan a Luffy, quien de hecho este último encontró los guardias gigantes que se encontraron con los caballeros de Dios hace un momento. Ahora bien, volvemos de nuevo al inframundo. Allí Gunko se encontraba torturando a Loki usando sus habilidades para crear extremidades gigantes con los que le golpeaba, pero por alguna razón dicha habilidad indicaba hacia dónde irían sus golpes, cosa que hacía que Loki, a pesar de no poder esquivarlos, pudiera predecirse, cosa que vemos luego de que se negase nuevamente a pertenecer a los caballeros. Más adelante se nos muestra cómo el resto de sus amigos animales habían sido derrotados y empalados por la habilidad de Gunko, pero esto tampoco quebró la voluntad del gigante, cosa que hizo que el otro personaje parecido a Shanks se levantara, se quitara su túnica y se nos mostrara que no era Shanks, cosa evidente porque no tenía la cicatriz característica de Shanks, sino que era el capitán de los caballeros de Dios, Figarland Shamrock, quien a su vez es hijo de Garlink, que este antes de subir a Gorosei era el líder, no capitán como ahora lo es su hijo. Entonces Shamrock dio la orden de contactar con Mariejoa, esto para tomar el control de Elbaf por la fuerza en nombre del gobierno mundial. Como dato extra, también se nos reveló que Gunko posee una fruta del diablo llamada Aro no Mi, que la convierte en un humano flecha. Es aquí cuando Gunko y Shamrock estaban por marcharse del lugar. Sin embargo, Loki resalta el parecido que el capitán de los caballeros tenía con Shanks, puesto que le parecía curiosa debido a que uno era un pirata y el otro un tenrubito. Es en ese entonces donde Shamrock revela que es el hermano gemelo mayor de Shanks, pero que fueron separados al poco tiempo de nacer. No obstante, según él, un día Shanks se presentó en la Tierra Santa, pero tomó la decisión de seguir viviendo en el mundo inferior,
es decir, rechazó ser un tenrubito. Loki, al escuchar esto, expresó que ahora le tendría rencor a esa familia en general, y que en el momento en que se liberase de sus cadenas se vengaría de todo lo que le hicieron a sus amigos bestias. Shamrock, al escuchar eso, desenvainó su espada y de la misma salió un cerbero, un perro gigante bestial de 3 cabezas, el cual tenía un halo de nubes negras rodeando, y de las bocas de las cabezas del cerbero salieron espadas, y tras esto sus cabezas se separaron de su cuerpo al salir disparadas, que por cierto se teoriza mucho que es una fruta, pero no se nos presenta como tal. Por ahora os lo dejo a vuestro criterio. Mientras eso ocurría, Gunko creó una especie de ave con una de sus flechas, y antes de retirarse Shamrock le dijo a Loki que si sobrevivía a eso que le intentara buscar a ver si se atrevía, ya que solo así él sería su oponente. Tras su retirada, las cabezas del cerbero volaron en dirección hacia Loki y se clavaron en su abdomen. Al mismo tiempo que esto pasaba, el príncipe maldijo a todos los tenrubitos y Shamrock por su parte empezó a planear su siguiente movimiento, el cual sería capturar a los niños de Elbaf y llamar a refuerzos, es decir, otro caballero probablemente. Por otro lado, pasando al frente del castillo, Luffy ya se encontraba hablando con los gigantes que fueron atacados por los caballeros divinos. Estos le comentaban que uno de ellos era idéntico a Shanks, cosa que hizo molestar mucho a Luffy, ya que según él, Shanks nunca haría eso. Zoro destacó lo extraño que fuera que tras haberse ido hace poco regresara de esa manera, y Nami se reía por la confianza que demostraba tener Luffy hacia el pelirrojo. Esto hizo que Luffy le explicaría a Nami que cómo se sentiría si ella le dijeran cosas malas de Belamer, dando a entender que para Luffy Shanks es una figura paterna. Ante esta situación los guardias se plantean la posibilidad de que Shanks tenga un hermano gemelo, cosa que nosotros ya sabemos que así es. Esto hace que Luffy reflexione acerca de los orígenes de Shanks, diciendo que su familia debería de ser la tripulación de Roger, sin contar Buggy. Yo no entiendo el hate que le tiene Luffy hacia Buggy, pero bueno. Después vemos que desde las afueras del castillo el hombre misterioso del sombrero que apareció en el inicio del arco se acercaba al lugar, pero antes de que pudiera mostrarse más pasamos a otro lugar de Elbaf. Ahora estamos en las ramas del árbol de Adán, y es que Franky y Ripley las recorrían mientras conversaban acerca de la valiosa que era la madera de esa planta fuera de Elbaf. Recordemos que Franky compró una buena parte de ella en el pasado y la usó para construir el Sunny. Ripley comenta que quizás deberían empezar a venderla, pero Franky le dijo que Saúl ya le advirtió que no lo hiciera, ya que ese, el árbol de Elbaf, era un árbol sagrado y el más antiguo del mundo. No obstante, su conversación fue interrumpida cuando Franky logró ver un gran mural tallado en la corteza del árbol, y pues parece ser que este era considerado como un patrimonio cultural de la nación, ya que fueron hechos hace unos 800 o 900 años. Al escuchar eso, Franky enseguida lo asoció con el siglo vacío, razón por la cual dijo que debía demostrárselo a Robin, pero algunos de los dibujos vistos allí tal parece que no corresponden a algo que haya ocurrido, ya que se lograba ver a gigantes luchar junto a miembros de otras razas, cosa que de momento no ha ocurrido en la historia según las historias de Elbaf, y esto nos lo comentó Ripley. Asimismo, ella termina diciendo que tal vez ese dibujo fue el sueño de un niño en el pasado. Por otro lado, Robin se encontraba en la biblioteca junto a Saúl hablando de los Harley, los cuales son textos antiguos que hablan de la mitología de Elbaf. De allí es que nacen las distintas interpretaciones del dios del sol. Saúl le explica a Robin que estos textos se dividen en 3 partes que narran los acontecimientos de distintos mundos, los cuales realmente son 3 épocas distintas de ese mismo mundo, siendo la última de ellas la actual. Es decir, los textos hablan también de lo que está por ocurrir e incluyen a Nika entre sus escritos. Y ahora sí, gente, nos muestran el gran mural dibujado por, según Ripley, por cierto niño y su sueño. Este mural, que os lo estoy dejando en pantalla, seguro que lo habréis visto, ya que ha estado por todo internet, y sabréis que es imposible abarcar todo el mural en este vídeo, ya que tiene muchísimas interpretaciones, y cada persona os puede decir algo distinto y nadie estaría equivocado por ahora. Sin embargo, tampoco nadie estaría acertado, porque repito, es por interpretación. Así que yo no os voy a decir mi interpretación, porque eso ya lo hice en mi canal principal. Si lo queréis ver, tenéis el link en la descripción. Y si no, pues interpretadlo como vosotros os guste más. Eso sí, hay 3 textos importantes que resumen y definen los 3 mundos que existieron, así que eso sí que os lo voy a leer. Primer mundo. De la tierra surgió el fuego, la humanidad sucumbió a la tentación y alcanzó al sol prohibido. Entonces los oprimidos y esclavos oraron pidiendo un deseo, y apareció el dios del sol, lo cual provocó que el dios de la tierra se enfadara y junto a la serpiente del fuego infernal engulló el mundo con muerte y oscuridad, y ellos nunca se pudieron encontrar.
Segundo mundo. Del vacío surgió un hálito de vida, el dios del bosque envió sus demonios y el sol propagó la guerra por todas partes. Fue entonces que la gente de la media luna tuvo un sueño, al igual que la gente de la luna. Los hombres asesinaron al sol y se autoproclamaron dioses. Al ver esto, el dios del mar desató su furia y ellos nunca se pudieron encontrar. Tercer mundo. Del caos surgió la nada. Los remanentes del incómodo recuerdan el día de la promesa y escuchan la voz de sus compañeros de la media luna. El dios del sol danza y se ríe mientras conduce al mundo hacia su final. El sol regresará y un nuevo amanecer junto con él traerá, y ellos esta vez seguramente se podrán encontrar. Y estos serían los tres textos. Ahora pasemos a otra trama. Nos vamos directos al castillo de Elbaf. Los Mugiwaras continuaron con su búsqueda por la llave de las cadenas de Loki, y esto les llevó a seguir el camino hacia la sala del trono del rey, sitio que para variar también estaba destruido. No obstante, en el techo había un gran agujero y justo debajo suyo estaba la marca del círculo demoníaco por el cual llegaron Gunko y Shamrock. Roat al verlo pensó que era una especie de símbolo usado para invocar demonios. Sin embargo, a Luffy le pareció sumamente familiar, esto porque recordemos que él estuvo presente cuando Saturn invocó al resto de sus compañeros del Gorosei en Egghead a través de portales iguales. De todos modos, no logró reconocerlo del todo, pero todos fueron interrumpidos por la llegada del hombre misterioso del sombrero, quien lanzó un hacha gigante a Roat para evitar que saliera corriendo tras escucharlo. Esto hizo que soltara a los Mugiwaras y todos al caer dirigieron su atención a este, y parece que era un humano conocido en el reino como Ya-San, y había ido al castillo tras sentir un haki extraño provenir de ese lugar, refiriéndose a los caballeros de Dios. Él, tras encontrar a Luffy, le dijo que tenía muchas ganas de verle, ya que había escuchado mucho de él. Roat les explicó a los Mugiwaras que Ya-San es el esposo de Ripley y por ende el padre de Colon. Los Mugiwaras se sorprenden ya que Ripley es un gigante y él un humano, pero bueno, Ya-San les explicó el resto que el amor no conoce barreras, razón por la que existen tantos mestizos entre las razas, como por ejemplo los Buccaneers, los Dosundanda, que a día de hoy no conocemos qué raza son, piernas largas o cuellos largos, y también los Wotans, que tal vez no lo sepáis, pero los Wotans son la raza híbrida entre Gyojin y humano, y ya hemos visto varios de ellos como por ejemplo Big Pan de la tripulación de Foxy. A través de este diálogo despertó la curiosidad de Zoro por este hombre misterioso, por lo que le preguntó que quién era en realidad, a lo que este le respondió que era el predicador del amor, cosa que hizo que Luffy le encontrara mucho parecido a Sanji por esa forma de responder. Tras esto, Luffy le preguntó si sabía dónde se encontraba la llave de Loki, cosa que le gustó a Ya-San, ya que le encanta la gente que provoca caos. Posteriormente, este le preguntó lo que haría si tras liberarlo ocurriera lo peor, y al Luffy decirle que le patearía el trasero y le volvería a capturar, este le empezó a hablar de cómo Shanks fue el único que pudo hacer lo mismo. Esto hizo que los Mugiwaras perdieran el interés en este hombre e intentaran seguir buscando la llave por su cuenta, ya que estaban infravalorando a Luffy, y por ese comportamiento el anciano recordó la época en la que estaba con Gold y Roger, ya que este reaccionaba de igual forma ante el peligro, tipo que le daba igual crear problemas. Gracias a ello accedió a ayudarles pidiéndole a Roat que empujara el trono para entrar en un lugar escondido. Por otro lado, en el bar de Elbaf, Oimo y Kaishi le hablaban a Usopp acerca de una dupla extremadamente poderosa de la banda de Roger. Uno de sus integrantes era Rayleigh y el otro tal parece que ayudó a Roger en un momento en que estuvo enfermo defendiéndole en medio de una montaña llena de enemigos. Ese tipo fue tan poderoso que eliminó a todos los enemigos y cortó a todos los árboles del lugar. Es entonces por lo que actualmente se le conoce como Devorador de Montañas, la mano izquierda del rey de los piratas. Y volviendo de nuevo al castillo, todos lograron llegar a la sala de los tesoros. Sin embargo, todos estos habían sido saqueados y lo único que quedaba era la llave en el medio de todo. El Devorador de Montañas dice que, como ven, los ladrones saquearon absolutamente todo, pero dejaron la llave allí porque ni siquiera ellos quieren que sea liberado Loki por lo peligroso que es. Así que Ya-San, o sea el Devorador de Montañas, se quitó su sombrero y la tomó rápidamente, retando a Luffy a que se lo intentara quitar, y ojito que al mismo tiempo se nos revela así su verdadera identidad, siendo Scopper Gavan, un personaje muy importante de la era anterior. Y con esto último cerramos aquí la primera parte del resumen del arco de Elbaf, y digo primera parte porque me pareció muy coherente cerrar aquí, ya que queda perfecto, por lo tanto esperad dentro de unos meses para que os traiga la segunda parte, que si la primera ya empezó súper fuerte, no me imagino cómo será la segunda. Tengo muchas ganas de ver qué nos plantea Oda esta vez. Y poco más, mi gente, espero que os haya gustado. Siento que la primera parte haya sido tan larga, pero tocaba explicar muchas cosas. Eso sí, he tenido que quitar algunos detalles sin importancia, para que no dure 3 horas el vídeo y que se os haga eterno. Que por cierto, no sé si lo notasteis algunas partes, pero por culpa de grabar este vídeo me quedé sin voz en esos momentos. Pero bueno, si lo notasteis, lo siento, y además, ¿qué más da? Porque mereció totalmente la pena. Así que repito que de verdad espero que os haya gustado de este modo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!